Muy buenas tardes, es un placer volver a Sevilla después de 8 años. Y hoy queríamos hacer un fresco de la situación nacional e internacional y del mundo que nos rodea. Estamos acostumbrados a recibir constantemente noticias, WhatsApps, videoclips pesimistas, con malas noticias, con catástrofes y con conspiraciones posibles, reales o inventadas. Hay conspiraciones que siempre han existido y hay conspiranoicos que en todo ven una conspiración. No me voy a entretener aquí en si existen los chemtrails o los aviones nos están fumigando para envenenarnos, porque no lo sé. Haría falta un equipo científico honesto que discutiera si son estelas de los reactores o son otra cosa. Tampoco me voy a entretener aquí a si el hecho de que el gobierno destruya algunos pantanos viejos va a suponer pasar sed en el futuro, porque hacen falta también científicos que nos informen de si esos pantanos realmente son indispensables para nuestra vida y para poder beber agua. No me voy a entretener aquí en teorías sobre marcianos, sobre personajes extraterrestres que vienen a dominarnos. Voy a intentar exponer lo que muchos de vosotros sabéis, que son las cosas reales. En lo que a política nacional se refiere, ¿qué puedo deciros que no sepáis ya? La criminalidad aumenta galopantemente en todas las grandes ciudades españolas. Esto es un hecho. En Barcelona mismo, los menas son protagonistas de la mayor parte de las violaciones de mujeres que tienen lugar. Lo afirma la policía, lo afirman las estadísticas y los medios de comunicación lo difuminan sin mencionar el origen cultural de este enriquecimiento extranjero. La clase media española se viene abajo, se proletariza, porque los sueldos ya no llegan a final de año y no llegan a final de mes. Antes podías ir a un supermercado con 50 euros a la semana, ahora ya son 80 euros, no sales pagando menos. Los sueldos no llegan, la gente joven no puede afrontar una hipoteca ni un alquiler. Harían falta como mínimo 2 sueldos para que uno de ellos se dedicase plenamente al alquiler, con lo cual una mamá, una novia, una esposa no puede dedicarse a esos hijos que ya no tiene. El índice de natalidad español está por los suelos, es el país europeo con el índice demográfico más bajo y el peor de la historia española. Pero todos estos temas, incluidos las rebeliones de esas 17 autonomías que forman la nación española, la corrupción de los sindicatos financiados por el gobierno, sindicatos de langosta y calamares o langostinos. No puedo explicaros lo que ya sabéis, como que es que crece el número de funcionarios, de secretarios de ministerios, de automóviles oficiales, pero tienen que subirnos los impuestos porque si no, no pueden pagar la sanidad. Todo esto ya lo dicen, aceptémoslo, comunistas honestos como Tamames recientemente en televisión, o Alberto Vaquero, un comunista joven que también defiende ya estas posturas. La nación española se viene abajo, hay que hacer algo, son pocos, pero también en la izquierda clásica hay personas que piensan y si son honestas reaccionan ante estos problemas. Pero los problemas que nos rodean, cual monstruo que en el bosque está a punto de atacarnos, son mucho más graves. El primero es que, como dijo el maestro Buela, argentino, la política ha cedido el paso a la economía como nuevo medio de dominación. La política ya no tiene nada que decir. Ahora es la economía y aquellos que poseen el dinero en mayúsculas quienes dan sentido a los acontecimientos y a los hechos que tienen lugar. La política no es ya sino la servidora de la economía y del dinero.
El primer problema, tenemos que rebelarnos y no someternos a este hecho. No puede ser que el dinero internacional, el gran dinero, domine el destino de nuestros pueblos y que la política no tenga ya nada que decir. Y además de la política, también se persigue la historia. Está prácticamente prohibido conocer la historia real. Primero una ley de memoria histórica, ahora ya una ley de memoria democrática, que pretenden en realidad que no conozcas ninguna otra historia más que la oficial, que además de oficial es falsa. Que no exista el debate, que no se plantee la discusión entre profesionales de la historia. Pero esto no es nuevo. Esto se impuso ya en Nuremberg en 1945, cuando las potencias combatientes, que eran parte, juez y parte, dijeron: los que pierdan esta guerra van a ser los culpables. Los fiscales soviéticos acusaban a los soldados alemanes de la masacre de Katyn, en Polonia, donde 15.000 oficiales polacos fueron ejecutados por las hordas de Beria y del KGB. Pero esa historia está prohibida, no puede ponerse en discusión. La prueba está en que estamos aquí presentando a un editor, a un librero que ha tenido ya 3 o 4 juicios. He conocido las 3 prisiones importantes de Barcelona: La Roca, Brians, La Modelo, y he conocido 3 o 4 prisiones en Austria: Klagenfurt, Viena, Steyr, solo por publicar libros, por hablar de historia, por ofrecer otro punto de vista histórico. Y a final de este año tenemos un gran juicio contra 4 acusados, yo, el editor y mis colaboradores, por un supuesto delito de odio. Delito de odio por publicar libros como el de Abdallah Melawi, donde explica lo que él vivió en la prisión de Spandau, y otros muchos personajes que han sido testigos de la historia de primera mano. El historiador auténtico, el historiador revolucionario, como el inventor, es aquel que discute los dogmas de su tiempo. Fue así con Kepler, fue así con Copérnico, y es así hoy en día con los historiadores revisionistas. Pero la historia ha sido puesta bajo la bota de la corrección política. No puedes creer otra historia que la oficial. De modo que hemos de rebelarnos contra una dirección política internacional que supedita la política nacional. Hemos de rebelarnos contra una visión de la historia maniquea, como la damnatio memoriae, ¿no? Sabéis que en la Roma clásica, cuando un emperador llegaba al poder, si el anterior no era de su gusto, simplemente se eliminaba su nombre de todos los monumentos y de todas las placas. Así en Egipto, y así están haciendo ¿quiénes? Los socialistas del gobierno, con todos los caídos, víctimas y fusilados del otro bando. ¿Dónde está el deseo real de entendimiento, de unir al pueblo español, de borrar las heridas? No lo veo, porque no quieren saber nada de la versión de los demás, solo quieren imponer la propia. Y luego, lo más importante, la política mundial actual está enfocada claramente a la idea de destruir las naciones, acabar con las naciones tal como las conocemos. El Estado-nación, conformado por un pueblo, una cultura y una lengua determinada, que protege a ese pueblo, que protege esa cultura y que protege esta nación. Los que estéis en los foros de Telegram, de WhatsApp y por Internet, sabéis que existe el Foro Económico de Davos, y esto no es conspiranoia, no es una teoría, son documentos que ellos ofrecen al público y donde ponen las cartas boca arriba. Pretenden disolver las naciones y unificarnos con un gobierno único mundial. Y este Foro Económico de Davos reúne a lo mejor y más granado de la política,
a lo más potente del mundo de la industria, a lo más importante del mundo de las finanzas y de la economía, a los medios de comunicación, y educan una nueva élite de jóvenes líderes. Así lo explican. Líderes como el presidente, el primer ministro canadiense, la primera ministra de Nueva Zelanda o Australia, nuestro primer ministro español. Jóvenes líderes que no discuten dicha globalización y que se adaptan a los deseos del Foro Económico Mundial. Es también problemático darse cuenta que puede ponerse en entredicho nuestra salud. Y digo puede ponerse porque si no eres científico y no estás en el mundo de la medicina, solo juzgas en base a documentación de segunda mano. Todo el mundo sabe que hay enfermedades que han existido siempre, que existen y que siempre existirán, y que la lucha de la humanidad contra esa enfermedad, esas epidemias, es una lucha heroica. La gente moría de tifus, la gente moría de malaria, la gente moría de enfermedades que hoy parecen niñerías, la viruela mismo, ¿verdad? Ha sido un éxito de la lucha humana contra la enfermedad que hoy en día podamos tener en cada rincón de Sevilla, en cada rincón de Barcelona, Madrid o Valencia, un CAP, un centro de atención primaria, y unos hospitales que nos atienden. Pero también es verdad que la medicina, la industria farmacéutica y los grandes promotores, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, de las campañas sanitarias, están en manos de muy pocos. Están en manos de grandes empresas farmacéuticas y de grandes poderes financieros y de grandes millonarios que deciden lo que es bueno o malo para nuestra salud. ¿Ese es un problema? Bueno, en Estados Unidos se sabe que existen los lobbies, es sabido y es legal y es aceptado. Simplemente tú tienes que ir con cuidado de saber quién es ese lobby y qué pretende. En Europa no es tan fácil, ¿no? Hay unos lobbies que presionan sobre la Organización Mundial de la Salud para vender millones de vacunas, buenas o malas, yo no lo sé, medicinas, buenas o malas, tampoco lo sé, pero hay una documentación histórica a lo largo del tiempo donde, como mínimo, han metido la pata. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, después de estos 2 años de pandemia que tuvimos en 2021-2022, pretende unificar el poder de decisión sobre la salud y las medidas a tomar en todas las naciones. Es decir, ya no es el Ministerio de Sanidad español, inglés, británico, finlandés, de Kenia o de Japón quien va a decidir, sino un tratado que habrá de firmarse en abril-mayo de 2024, vinculante, donde las naciones pasan a la Organización Mundial de la Salud la decisión cuándo declarar una enfermedad, cuándo declarar una pandemia, qué medicina puede usarse contra esa pandemia y qué medidas tomar con la población. Todo en este mundo puede ser bueno o malo, pero como somos perro viejo podemos sospechar que ese poder acumulado en una cúspide donde elecciones democráticas o la voz popular no tendrá nada que decir y nada que hacer es altamente peligroso. Alguien en la Organización Mundial de la Salud puede ser presionado, le regalan un viaje a las Bahamas, un reloj de 60.000 euros, un buen dinero en una cuenta en Luxemburgo, y es fácil que ese funcionario firme los deseos de la industria farmacéutica. Eso es así. La gente trabaja, pero quiere ganarse la vida, y si puede, pues se la gana, ¿no? Hay que ser muy honesto para ocupar cargos públicos, para ser funcionarios, y máximo a ese nivel. De modo que ese poder económico internacional pone en peligro nuestra propia salud. Pero no acaba ahí todo. La organización del Fondo Económico Mundial opina que dado que existe un calentamiento global, y aquí, repito, yo no soy científico, pero hay versiones discutidas y discutibles. Hoy mismo discutía con un médico especializado en estudiar sobre estas cuestiones,
Dice, bueno, aquí hay científicos en España, la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, que dice que entre el año 1980 a 2022 el índice de pluviometría en España ha sido el mismo, 6,87 mililitros por metro cuadrado. Dice, bueno, pero es que dicen que no hay agua, que no llueve, que hay sequía. Dice, sí, pero ya los romanos sabían que España era un país árido y construyeron acueductos. Ya los árabes sabían que España era un país árido y construyeron aljibes. Ya Franco sabía que España era un país árido y acabaron llamándole Paco Pantanos. Y ahora el gobierno socialista destruye presas, embalses y pantanos. Quizá con esto solucionen la sequía, yo no lo sé, pero es altamente sospechoso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que efectivamente hay otros científicos que dicen los glaciares se funden, los mares crecen de altitud, la sequía se ve en lagos que desaparecen, en ríos que llevan menor caudal. Es cierto, pasamos calor aquí en Sevilla en mayo, pero la pregunta decisiva no era así hace 10.000 años, hace 5.000, hace 3.000. Hay geólogos que afirman que el estudio de la Tierra, de los minerales, de los estratos, de los glaciares, confirman que han habido sequías como esta mucho antes. A nosotros nos falta la perspectiva del tiempo. Tenemos la información de la AEMET y de otros ingenieros meteorólogos que dicen desde el año 80 a 2023, en estos 43 años, la pluviometría no ha cambiado. Ha habido un año más, un año menos, pero eso no ha cambiado. Otros dicen, bueno, pero es que hubo el Gloria y ha habido grandes tormentas que han destruido pueblos y casas. Dice, sí, pero hace 20 años también las hubo, ya hace 30, ya hace 40. Pero entonces es causa de la emergencia climática. No, porque si ya pasó no es nuevo. Es una cosa que ya ha ocurrido varias veces, además. Y ya digo que yo no me posiciono porque no soy científico climatológico, pero tengo el deber de informarme de ambas partes y de pensar, ¿es posible que lo que pretendan es meternos miedo? Porque nos han metido miedo con la pandemia, moriríamos todos en aquella pandemia, y nos encerraron en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Cuando acabó la pandemia dijeron, uy, ahora tenéis que tener miedo de las tormentas, del cambio climático como que tendrá lugar. Hoy, este año, es miedo a la sequía y a la falta de agua. Yo recuerdo desde pequeñito, vivía en Baeza, en Jaén, que cada año había problemas de agua en verano. Es decir, ¿es esto una novedad o no lo es? No lo sabemos, pero como personas interesadas en la historia, en la política y en la sociedad, tenemos el deber y la misión de informarnos y de dilucidar, de discriminar, que está tan mal visto. No discrimines. ¿Cómo que no discrimines? Discriminar es el primer paso para conocer. Decían las abuelas, que no te den gato por liebre, porque en la guerra no había liebres para la paella y desaparecían los gatos de las calles. Entonces tú tenías que discriminar. Lo que me ha puesto aquí en la paella es gato o es liebre. Hay que discriminar. Lo que nos dice la tele no necesariamente es cierto. Lo que nos dicen los ministros del gobierno no necesariamente es cierto. Y que lo que nos digan los científicos hay que sopesarlo, todas las partes. Sospecha número 1. Y miedo, nuevamente. No tendremos agua. Pero es curioso que lo que pretenden justamente es prohibir a los campesinos y a las personas individuales. En mi pueblo las casas suelen tener todo su pozo. Está prohibido sacar agua del pozo. Diga, pero si es mi pozo y es mi casa y esto está aquí desde la época de mis abuelos. No puede usted sacar agua del pozo, tiene que ir a comprarla al súper y botellas de plástico. Y eso, los campesinos no pueden coger agua de los embalses y los pantanos porque igual se acaba. Pero ¿qué está manipulando la legislación europea? Que el agua quede en manos de muy pocos y que esos pocos sean grandes internacionales. De forma que al final tendrás que pagar un canon para poder usar el agua de toda la vida, el agua de la población, el agua de tu país. Si en la Edad Media le dicen a uno que ha de pagar por el agua, los árboles estarían llenos de gente colgada. Hoy en día está mal visto, afortunadamente, y está mal visto incluso decirlo.
Pero la reacción natural de una población ante alguien que le pretende cercenar del derecho del agua, ¿cuál sería? Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. La legislación de Bruselas pretende solo algunas grandes compañías tendrán derecho de agricultura. En Holanda, según deseos de Bruselas, el Rutte, su primer ministro, quiere aniquilar 3.000 granjas de vacuno. 3.000 granjas. Es decir, la autonomía alimentaria de los europeos. Pensar que Holanda es el país productor agrícola más eficaz de toda Europa, da de comer a Europa, ese pequeño país. 3.000 granjas de vacuno. La excusa es que las vacas, pues bueno, crean gases nocivos para la salud. Pero las vacas han estado siempre ahí. Y además, en ese país minúsculo, casualmente hay 200 zonas protegidas. ¡200 zonas protegidas! Pero claro, se olvidan añadir que si no fuera por esos campesinos holandeses que con esfuerzo y tenacidad y trabajo ganaron grandes cantidades de terreno al mar, no habría zonas protegidas. ¿Qué haremos cuando no tengas derecho al agua y hayan aniquilado la posibilidad de tu autarquía alimentaria? Comer insectos, porque es lo que pretenden ahora. Serás feliz, decía de Prada hace poco, serás feliz porque irás en patinete. Y el gobierno te dice, qué bien que vas en patinete, eres ecologista. No, vas en patinete porque no te puedes permitir un coche, es así. Y comes insectos porque no te puedes permitir un entrecot, y os lo dice un vegetariano. A fin de cuentas, pues, eso sí, tendrán internet, pero vivirás en un nicho, en un pequeño apartamento, seguramente compartido, porque no puedes pagar el alquiler. Solterón, con barriguita, más solo que la una, sin novia, sin componer, sin esposa y sin niños, con patinete comiendo pan de insectos en un nicho para 2 personas. Es así, ¿eh? No es un invento mío, lo describen claramente. Tenemos que rebelarnos. No te sometas a esa dictadura alimentaria, no te sometas a que controlen el agua que puedes beber, no te sometas a que decidan por ti la salud y qué puedes tomar para la salud. No deja de ser curioso que en muchos países europeos las herboristerías están perseguidas. Yo no sé, nunca he sido herborista, qué eficacia tienen las hierbas naturales, pero es evidente que fue la primera medicina natural que los pueblos, por instinto, han ido recopilando a lo largo de la historia. Conocimiento y sabiduría de las bisabuelas que se está perdiendo. Porque las grandes multinacionales, los Rockefeller en primer plano, pretenden curarnos con la química. Hay algunos extractos de laboratorio que intentan imitar las plantas de naturaleza. Pero si tú utilizas la artemisa, que se cultiva en cualquier sitio para curar o prevenir alguna enfermedad, no vale nada. Si te lo venden en una cajita de Rocher, o de Pfizer, o de Moderna, el Estado o tú vais a pagar 30 o 40 euros. Otra vez negocio con la salud de las personas. Y el otro tema con el que pretenden controlarnos es el miedo a perder la paz. ¿Quién iba a decirnos en Europa que estaríamos en medio de una guerra mundial nuevamente? Porque eso y no otra cosa es la guerra de Ucrania. Es una guerra, primeramente, mística. El Occidente colectivo, curiosamente, tiene unos servicios diplomáticos que por definición habrían de solventar los problemas con diplomacia. Solo hay que escucharles, quieren la guerra. Hay que escuchar a Borrell, quiere la guerra. La diplomacia europea quiere la guerra. ¿Dónde está la diplomacia? Para eso han estudiado la carrera. Es una guerra religiosa. Desde que está Zelensky en el poder, por cierto judío, un hombre del sistema occidental corrupto, todo el mundo sabe en los gobiernos occidentales las casas, los millones, el dinero que ha exportado de su pobre país, las armas que ha vendido a terroristas internacionales, está aniquilando la iglesia ortodoxa en Ucrania. Pueblo con más fe que el ruso y el ucraniano, pocos había en el este de Europa. Prohíben las iglesias,
queman las iglesias, derrumban las iglesias, detienen a los monjes y a los sacerdotes. En pleno 2023, una guerra religiosa de nuevo. ¿Y por qué ese odio brutal contra la Rusia actual? Una Rusia que ya ha pasado del comunismo hace 40 años, que se ha modernizado, que se ha occidentalizado y que quería y quiere ser amiga de Occidente. Simplemente porque Rusia no comulga con ruedas de molino. No comulga con esta idea de privatizar el agua, privatizar la alimentación, privatizar la salud, ceder toda nuestra autoridad médica a una entidad internacional y, sobre todo, no cede con toda esa ideología destructiva de la familia. Porque el ataque brutal más importante que tiene lugar hoy en día es contra la familia. Cuando una sociedad, comentábamos hoy al mediodía, ya no tiene fe en un marido que cuide de su esposa, que cuide de sus hijos, que los eduque, que trabaje por ellos, que los alimente, esa sociedad está perdida. Porque además criminalizan al hombre y el hombre está acobardado. Yo es que si le echo un piropo a una chica guapa, me meten en prisión. Ahora tienes que ir por la calle y miras a un bombón y dices, yo estaba mirando otra cosa. Porque si te las miras, te pueden denunciar. Y casarse es heroico. Porque realmente la legislación está toda diseñada contra el hombre. Pero también contra la mujer. De hecho, ya no quieren hablar, estas feministas locas, de la leche materna. Hablan de leche humana. ¡Qué idiotez! Porque materna recuerda a la madre y de eso se trata que no. ¿No? Persona gestadora. ¿Cómo que persona gestadora? Es la madre. De matriz viene madre. No, es persona gestadora porque ahora puede ser un hombre que geste. Es absolutamente absurdo. Escuchaba hace poco a alguien como un vicepresidente de Coca-Cola, pero lo explicaba de una forma muy eficaz. Si yo te digo, yo hoy me siento niño. ¿Cómo que te sientes niño? Te vas a reír. Usted ha pasado los 60 ya, ¿eh? No, es que yo me siento niño. Tengo 5 años. Te ríes. Si te digo, yo es que me siento negro, os vais a reír. Dice, bueno, usted será del sur de España o del este de España, pero negro usted no es. No, pero yo es que me siento negro. Pero si ahora yo digo, me siento mujer, ya no os vais a reír. Porque está prohibido reírse de eso. No puedes reírte del tema. Nos han prohibido que tomemos como estupideces lo que son estupideces. Yo podría decir ahora claramente, dado que todo se trata de no la realidad biológica o la realidad experimental, sino de lo que yo me siento manco. ¿Cómo que te sientes manco? Me siento manco y usted me lo pone en el DNI, que soy manco, porque quiero aparcar en los aparcamientos para tullidos y que no me rayen el coche. Bueno, pero esto no puede ser así. Yo me siento manco. Me está usted discriminando. Yo me siento manco, hombre. O puedo decir, yo es que me siento de 8 años, entonces me voy a robar o a matar a alguien y como soy menor de edad, ya no me podéis condenar. Os vais a reír, es una estupidez, pero es que es la misma estupidez. Tan estupidez como los 76 géneros sexuales que ha inventado el Ministerio de Igualdad. 76 géneros. Es que están como un cencerro. Y el problema es que se lo toman en serio y cobran y gastan 500 millones cada año en esas tonterías, ¿verdad? Esto forma parte también de la guerra contra las naciones, de la guerra contra los pueblos y de la guerra contra la familia. Pero lo peor y más terrible es la guerra contra los niños. Yo no me lo podía creer, lo oyes, lo escuchas, lo dicen. Mi abogado, uno de los 4 abogados que llevan nuestra defensa ante este macrojuicio que tendrá lugar a final de año contra Ediciones Ojeda y Librería Europa. Ha luchado por meter a sus hijos en el colegio alemán, un colegio de élite, bueno, de calidad, pero es difícil entrar si no tienes antecedentes alemanes. Acaba de decirme que los ha sacado manu militari, porque su niña de 12 años entra a clase, el Ayuntamiento de Barcelona envía una comisión de locas, los profesores alemanes tienen que salir
y les traen allí un peluche, que es un sexo femenino, y les empiezan a hablar que puedes escoger ser chica o chico, a ver si te perviertes y aprendes a masturbarte, a que ellos lo hagan con ellos, que ellas lo hagan con ellas. Dice, ¿cómo? Pero usted está mal de la cabeza. ¿Por qué es abogado? Si no se lía puñetazos allí con alguien. Pero me lo han repetido de otros padres de otros colegios. Esto no es educación. Esto es perversión pura y dura de la infancia. Perversión de menores. La educación de los niños es cosa de los padres. En el colegio te pueden enseñar historia, matemáticas, física, medicina, geografía, pero la educación moral es de los padres. Entonces viene la ministra y dice, no, pero los hijos no pertenecen a los padres. ¿Qué pasa, que le pertenecen a usted entonces? Ahí hay que rebelarse. No te sometas a la decadencia de tus hijos en los colegios y rebélate contra este sistema que pretende robarles su infancia. Todos vosotros habéis tenido una infancia y estoy convencido por vuestros rostros que una infancia sana, con unos padres normales, con una educación normal. Tú imagínate que con 9 años y más pequeños te pasan libros y películas, hay un peluche, un conejito, Bifi creo que se llama, han hecho 500 millones de ejemplares en todos los idiomas. Un conejito negro violando a un conejito blanco, un conejito blanco masturbando a un conejito no sé qué, guarradas, pero guarradas para niños de 5 años. El que ha publicado este libro, el que lo ha escrito, el que lo ha financiado y el que lo envía a los colegios, tomar buena nota del nombre, ¿eh? Porque no estamos en la Edad Media. Pero los españoles somos bastante dejados. Pero cuando se nos hinchan las narices, acordaros del 711. Estaba el beato de Liébana ahí arriba, escribiendo un magnífico libro con el Apocalipsis de San Juan. Tenían que hacerlo a mano con unos dibujos preciosos. Y los moros habían llegado a Asturias y a las fronteras de Cantabria. Y nos cortó 8 siglos, pero la armamos bien, ¿eh? Y luego se nos hincharon las narices en Lepanto. Eso sí, rezando el rosario, hora et labora y luchando para vencer al moro en Lepanto. Y luego en 1808 vino Napoleón y dijo, estos son 4 campesinos desarrapados. Menuda le armamos al pobre Napoleón. Tuvo que salir corriendo. Y en el 36 mataban a la oposición democrática del Parlamento, quemaban las iglesias, quemaban a los curos y a los españoles se les hincharon las narices. No os digo que salgáis a la calle, pero os digo que tenéis que rebelaros. No te sometas, porque de lo contrario el enemigo tendrá las de ganar. Otro tema que se toman en serio contra nuestra libertad. Las ciudades de los 8 kilómetros. ¿Y eso qué es? Han decidido, han legislado para que las personas no salgan de unos 8 a 15 kilómetros del entorno donde vives. ¿No te suena esto? Suena a la pandemia. No podíamos salir 15 kilómetros. No podíamos salir de casa, no podíamos alejarnos. Para salir a pasear tenías que ir con el perro o sacar la bicicleta oxidada que nunca usabas. Pero ahora es que no hay pandemia. Bueno, pues ahora lo legislamos. No, es que el cambio climático, ya no podéis salir de casa. Las Rozas en Madrid lo están implementando ya. En Oxford, en Inglaterra, hay manifestaciones porque te prohíben salir 15 kilómetros de tu alrededor. Dice, no, en 15 kilómetros tú tienes el supermercado, el centro sanitario, el colegio, el hospital, el taller mecánico. De ahí no salgas. Y así no contaminas. No es cierto, lo que no quieren es que tengamos libertad. Y ahora quiero irme a Sevilla a ver a los amigos y no podré. Quiero irme a ver parientes que están a 200 kilómetros y si no soy un buen ciudadano me desconectarán el coche eléctrico. Pero todavía peor, os van a quitar vuestra libertad económica. Ya es una realidad el Central Bank Digital Currency, la moneda digital del Banco Central. Van a eliminar el dinero físico, ese que tenéis en... que tengo poco, pero algo tengo todavía. Este de aquí lo van a eliminar. Porque con este yo puedo ahora salir ahí fuera y tomarme un café sin que nadie se entere que me he tomado un café. O regalárselo a una chica que está limpiando la escalera porque es simpática. Con el dinero digital sabrán qué has tomado, con quién lo has tomado, dónde lo has tomado, a dónde ibas, qué película has visto, qué avión de Ryanair has tomado, dónde te has ido de vacaciones.
y cuando te salgas de los 15 kilómetros de tu ciudad, desconectarán tu dinero digital. No podrás pagar nada, absolutamente nada. Y es bueno, esto es una novela distópica, esto estás hablando de una cosa futurista. No, no, esto es real, ya es hoy, ahora y aquí. Y el problema es que vosotros mismos, nosotros mismos, nos estamos poniendo la soga en el cuello. Pregunté en un supermercado hace poco, perdona, veo que la gente te paga casi todos con Visa. Hace 3 o 4 años me dijeron que al 50%, ahora me dijo que el 70% pagan con tarjeta. Nadie lleva dinero. La tarjeta es un error, porque ya es una identificación. No tienes tu dinero, que te da esa libertad. Pero ahora ya están pasando de la tarjeta al pago con el teléfono móvil. Si tienes 90 años te puedo asegurar que no te apetece aprender cómo funciona el teléfono móvil. Hoy para dormir cogí una pensión baratita por aquí y no tenía tiempo y me escribían: ingrese, descárguese en el teléfono el programa no sé qué de pago internet, luego descárguese el teléfono del hotel, ahora descárguese las claves. Escribí y le dije: soy la tata, el señor es mayor y no tiene teléfonos listos. Me contestaron, me solventaron el tema, le enviamos las claves. Y me envió las claves, porque yo tenía que descargar en mi teléfono programas de quién, ¿para qué? ¿Para que controlaran mi teléfono? ¿Para que supieran que vengo a Sevilla? Ese es el dinero digital. Y el dinero digital te supedita a la lealtad al sistema. Si eres un rebelde, yo soy rebelde con causa, rebelde profesional, rebelde por instinto, ja has begut oli, que diuen en català, ya estás fastidiado. A la sumisión. Sumisión total. No tendrás el SEPE, no te pagarán absolutamente nada del paro, y si tú me quieres enviar 2 euros para ayudarme a una cerveza, dirán: no, que la estamos identificando, y le van a desconectarla a ella. Esa es la realidad. He dicho al principio que no quería hablar de miedo y de meter miedo, pero una cosa es ser un conspiranoico que está todo el día con historias con malas noticias, con historias que entristecen la vida, y otra cosa es esconder la cabeza como el avestruz y no querer conocer la realidad. El control del dinero es una forma moderna de esclavitud. Y todos los imperios, el César romano, el faraón egipcio, los tiranos del pasado, en Asia o en Europa, querían el poder. Pero en cierto momento se dieron cuenta, los ricos, nos están identificando. Ha habido revoluciones, han cortado cabezas, y han dicho: mejor actuamos en las sombras, mucho más práctico. No nos conocen, no nos ven, actuamos entre bambalinas y les vendemos un juguete, el juguete de las elecciones democráticas. Podéis votar a quien queráis, pero no cambia absolutamente nada, porque como sabéis, los partidos políticos son financiados por los poderes financieros, y los poderes financieros son los últimos que deciden la política a la que vamos. No se escapa a ninguno de vosotros que lo que está sucediendo hoy en día no es casualidad, porque sucede en Argentina, en Australia, en Alemania, en España, en Finlandia, en Canadá. La perversión de los niños en todas partes. La inmigración masiva para la aniquilación del hombre blanco en todas partes. Porque esa es la meta última. Primero nos dijeron: no, la inmigración es que los pobrecitos vienen refugiados. ¿Refugiados de qué guerra? ¿De qué guerra vienen? Estos que vienen por Gibraltar o por la frontera en el Pirineo no vienen de ninguna guerra. Y no vienen de ninguna guerra porque no veis abuelas, no veis a las mamás, no veis a los niños, todos chicos jóvenes y fuertes. No vienen de ninguna guerra. Como mucho igual vienen a organizarnos una guerra. Luego dijeron: bueno, en realidad no vienen como inmigrantes refugiados de una guerra, vienen para un experimento multicultural. Vamos a crear una sociedad multicultural para demostrar que funciona. Y no funcionó. Y luego dijeron: bueno, vamos a abrir las puertas a la inmigración porque la población autóctona está en declive, lo que no deja de ser cierto, pero ¿quién ha provocado ese suicidio demográfico de los europeos? Y finalmente nos encontramos que en Noruega la policía acaba de informar que el 100% de las violaciones de chicas noruegas
tiene lugar a manos de varones inmigrantes, no noruegos. Y las víctimas son el 99,9% mujeres autóctonas de Noruega. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo lo digo claramente, conozco inmigrantes honestos, conozco inmigrantes que trabajan, inmigrantes que no roban y que no violan. Pero es un hecho que la inmigración masiva irregular provoca criminalidad y delincuencia. Nunca como hasta ahora se había hablado tanto de proteger a la mujer y los derechos de la mujer. Y nunca como hasta ahora ha habido tantas violaciones y maltratos de mujeres. En Estocolmo, más de lo mismo. En Inglaterra, ya los religiosos musulmanes afirman: pronto vamos a poder cambiar vuestra legislación por nuestra Sharia, solo falta que seamos mayoría. Pero en Birmingham ya la población autóctona británica blanca es minoría, hoy, 2023. Y en Londres, si vais al centro de Londres, para buscar un anglosajón tenéis que ir con una lupa. París, Londres, Bruselas, Berlín, todas las ciudades. Eso es una política decidida y querida por el globalismo para aniquilar las naciones. ¿Pero por qué esta manía? Porque esta política de aniquilamiento no sucede en China, tampoco sucede en la India, no sucede en África, sucede en aquellos países cuya población es europea o eurodescendiente, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Una política clara de aniquilamiento de la población blanca. Y esta política la confirman ellos mismos, la confiesan, está documentada. Porque el hombre blanco, quieras que no, le tienen miedo. Es la población de los músicos del barroco, de los escultores del Renacimiento, de los filósofos y compositores del siglo XIX, de los inventores que han llegado a la Luna. Es una raza que puede llegar a sernos peligrosa. Una raza mestiza y mulata, con todos mis respetos, tal vez para el gobierno mundial sea más fácilmente manipulable. Más cómodo, desde luego, para gobernar. No tendrán un Robin Hood, ni a un Guillermo Tell, ni a un Cid Campeador. Siempre gente conformista con el patinete, la chabola para 2 personas y el pan de insectos. El tema es peliagudo, pero creo que es importante tratarlo, y es lo que yo llamo la dimensión desconocida. Al final, detrás de las políticas actuales hay un plan. Si queremos cambiar la situación actual, hay que hacer planes a 10 años, a 20 años. La Escuela de Frankfurt, como sabéis, en los años 20 y 30, creó un planteamiento de cómo llevar a cabo la revolución al margen solamente de la economía. Hasta ahora sabéis que el marxismo clásico de Marx y de Lenin, era la revolución económica, quitar el dinero al que lo tenía y dárselo a los pobres. En teoría era esa la idea. Pero luego Gramsci y toda una playa de pensadores de la Escuela de Frankfurt dijeron: no, lo que hay que hacer es destruir la supraestructura, la cultura occidental cristiana blanca. Hay que acabar con ella. ¿Y cómo? Saquemos a la mujer de la familia, digámosla que no es necesario que tenga niños, acabemos con los niños y vamos a promover toda una playa de desviaciones sexuales que lleven a que la gente no funde familias. Si a los niños de 5, 8 y 9 años les están enseñando porquerías ya, es posible que estos acaben sin fundar familias, que acaben en una de estas, de este grupo de gamas de personalidades con diversas posibilidades sexuales. Pero si os vais a Wikipedia y buscáis Escuela de Frankfurt, una pena que, no sé si lo he traído, porque estaría interesante que vierais quiénes son. A ver, un momentito.
Y ya digo que aquí. Sí, aquí. Yo os leo el que he sacado de Wikipedia, porque yo he tenido muchos procesos judiciales y hay cosas que yo no puedo decir. Pero Wikipedia puede. Todos estos personajes que han diseñado, escrito y planificado lo que nos está ocurriendo ahora, eran, por ejemplo, según Wikipedia, hoy en día tenemos a Judith Pamela Butler, filósofa queer, que es la que más ha defendido toda la teoría de género, LGTB y tal. Es una judía norteamericana, pero no nos interesa que sea judía, sino de que fomenta nuestra decadencia. George Lucas procedía de una rica familia judía de Budapest. No me interesa que fuera judío, sino que era rico y que era marxista. Felix Weil procedía de un grupo de ricos comerciantes judíos de Buenos Aires. No me interesa en absoluto que fuera judío, pero era marxista y millonario. Max Horkheimer procedía de una adinerada familia judía de Stuttgart. No me interesa que era judío, sino que era marxista y millonario. Theodor Adorno, a lo mejor este no, procedía de una acomodada familia judía de Frankfurt, marxista y millonario, que es lo que a mí me interesa. Erich Fromm, el famoso del psicoanálisis, procedía de una familia de rabinos de Frankfurt. Herbert Marcuse, de una familia adinerada de productos textiles judía de Pomerania. Walter Benjamin, acomodada familia de origen askenazi de Berlín. Pero lo único que me interesa de esta gente es que eran marxistas. Es decir, marxistas que han diseñado la destrucción de la cultura blanca cristiana occidental hoy. Entonces. Y que curiosamente eran marxistas millonarios. Las cosas no suceden por azar. Y si suceden, puedes apostar a que estaba planeado. La última batalla, el último combate es el combate de la fe. Porque la batalla final actual no es porque quieran vuestro dinero, se lo tienen ya todo. No quieren vuestras casas y vuestros coches. Con los impuestos que pagáis y el IBI que pagáis ya es de ellos, solo pagáis un alquiler. Lo que quieren es vuestra alma. Lo que quieren es que ese pequeño tiempo que tenéis para salvaros entre el hoy y la tumba, que llega a cualquiera, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno, decía Calderón. Que en ese corto espacio de tiempo consigan perderos. Nuestro Señor organizó su iglesia para conseguir salvaros, para que ese corto tiempo que tenéis de aquí a la tumba salvéis el alma. Y sobre todo que llevéis alegría, convicción y fe a vuestros contemporáneos. Y contra eso están rabiosos. De ahí el odio funesto y fundamental en Ucrania contra la Iglesia. Porque si Rusia gana esta guerra y el occidente colectivo la pierde, el cristianismo podría volver a florecer en Occidente. Pensar que en la paz de Westfalia, la guerra de los 30 años, protestantes, católicos, unos eran los clásicos, los que decían Dios y la fe domina el poder, domina la corona, domina el pueblo. Y los protestantes no, aquí cada cual que se salve como pueda, pero somos laicos y somos desinteresados en que Dios y la fe domine la política de los pueblos. Eso quedó así establecido en aquella paz de Westfalia y todas las guerras desde entonces han tenido un componente religioso. Explicaba yo a Salvador Borrego en México la fotografía que he explicado en alguna conferencia, que en la Segunda Guerra Mundial los tanques americanos llevaban una estrella de 5 puntas plateada y los comunistas rusos tenían una estrella de 5 puntas roja. Y los alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos, aquellos que cristianizaron el Oriente Europeo. Los aviones alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos y los tanques también. Simbólicamente, la lucha era de la anticristiandad contra los restos de la cristiandad.
y la única nación que en aquel momento, después de la victoria de Franco en España, podía todavía contener el avance del marxismo y la destrucción cultural del capitalismo liberal, era la Alemania de los revolucionarios que desfilaban en Nuremberg. Fue una guerra que en última instancia era religiosa y espiritual. Se ha criticado mucho a los nacionalsocialistas alemanes, pero no cerraron ninguna iglesia. Los sacerdotes protestantes o católicos siguieron celebrando misa hasta el final. En Rusia las iglesias eran graneros, estaban los tanques, estaban los tractores, o las habían destruido. El componente espiritual de la batalla en la que nos encontramos es fundamental. De ahí que tengáis que fortaleceros con el convencimiento de que solo con fe podéis actuar en política y en la sociedad. Hay personas que son contrarias, hay amigos, camaradas que son paganos, o que son laicos, o que son no creyentes, pero aun y que sean no creyentes, han de tener claro que una persona con fe va a combatir por su valor, su cultura y su pueblo con mayor ahínco que una persona descreída. Ahí tenéis los carlistas en la guerra civil o los divisionarios de la División Azul en Rusia, que dieron ejemplos magníficos de cómo una minoría de soldados combatía si tenía fe. De ahí que el mensaje de hoy para todos vosotros es armar vuestra alma. No solo tenéis que armaros culturalmente, tenéis que formaros, tenéis que ser disciplinados, tenéis que ser intelectualmente serios, tenéis que documentaros, tenéis que ser sobrios en el ser, en el vestir, en el comer. Puedo tener mucho para comer, pero me educa más comer menos que no comer mucho. Puedo ir sucio y sin afeitar y sin ducharme, pero no cuesta más ir bien vestido y duchado y arreglado. Puedes ir con pantalones de náufrago de las islas del Pacífico o simplemente ir con los pantalones planchados. Tenéis que formar el ideal en vuestra propia vida, en la vida que mostráis al mundo. Armar vuestra alma, no os sometáis, y armaros con el convencimiento de que solo el pensamiento político que nos anima, el socialismo auténtico y la revolución identitaria puede salvar a nuestros pueblos. Grandes peligros nos acechan, pero grandes oportunidades. Pensar que en esta pléyade de malas noticias también las hay buenas. Aquí y allí observas cómo en 13 estados de Estados Unidos de la Unión acaban de prohibir el aborto. Estados pro vida, en Estados Unidos hoy, con un gobierno de Biden, liberal y izquierdista. Orbán en Hungría defiende la familia numerosa, financia a las mamás que tengan niños y promueve la familia numerosa. Lo mismo que Putin en Rusia. No me meto con su pensamiento político, digo cuál es la realidad. También en Italia, no sé Meloni, estos monumentos históricos sobre historias falsas que permite inaugurar son una cosa, pero realmente ha implementado una legislación para financiar con 10.000 euros a las mamás que tengan niños en Italia, porque la demografía italiana está casi como la española. Aquí y allí ves personas que casualmente con la pandemia de estos últimos 2 años han despertado a la verdad. Los unos a causa del dinero digital, otros han despertado porque no se fían de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Otros dicen, ¿cómo esto de eliminar a los granjeros y a los campesinos? ¿Y qué comeremos? Otros dicen, ahora hemos de comer insectos. Hasta yo que soy vegetariano estoy por defender comer entrecots con tal de fastidiar al enemigo, ¿no? Y luego el mensaje muy importante. Ser felices y ser positivos. Caramba, está todo el mundo cabizbajo y todo el mundo con malas noticias. El agua, ha descubierto un científico japonés, cuando está en un campo magnético o electrónico, en un mal ambiente, tiene unas moléculas horrorosas. En un ambiente positivo de música y de naturaleza y en la montaña, tiene unas moléculas preciosas. Ya he hablado en otras ocasiones de las famosas plantas
han hecho recientemente unas niñas en un colegio en Dinamarca un experimento de clase, de bachiller. Han cogido unas plantas naturales y las han puesto en una habitación con el VLAN del wifi que tenéis todos en casa. Y esa misma planta en otra habitación sin wifi, sin VLAN. La de la habitación sin wifi y sin VLAN ha florecido preciosa y aquí estaba negra, oxidada y marrón. Apagar el wifi de casa, por lo menos por la noche, caramba. Ponerle un contador que se encienda a las 3 horas que lo necesitáis porque es veneno puro. Os lo está diciendo la planta. Igual que las gotas de agua, igual que esas plantas con el wifi, vosotros, si estáis todo el día alimentándoos de malas noticias, alimentándoos de WhatsApps con burradas, sois como un árbol al que no podéis abrazar, porque tenéis un aura que no ofrece un aura positiva. Abrazar a la gente, hablar bien de las cosas y de las personas, ser positivos, creer en el futuro, fundar familias, ayudar a las mamás que quieran tener niños y no quejaros tanto. Luchando así, antes o después y hasta nuestro último aliento, venceremos sin lugar a dudas. Gracias por vuestra atención. ¿Hay pausa o...? Sí. Para firmar. ¿Usted puede admitir alguna pregunta? ¿O Puedo, sí. Puede, ¿no? Pues 5 minutitos para alguna pregunta y luego habrá una pausa de 15 minutos donde podemos salir, buscar algún servicio y tal, o bien tomar algunos piquis-labis que hayan quedado sobreviviendo, ¿no? Porque hay algunas que ya han tomado algo. 15 minutos, pero después de 5 minutos de la pregunta. Tú quieres preguntar, ¿no? Bien. Bueno, perdón que interrumpa. En este tiempo... ¿Esto funciona? No funciona. Sí, funciona. Sí. Solamente es el mando para... Quedaos sin voz. Sergio, llama para el micrófono, porque si no tengo yo ahí uno. Bien, y traigo agua también, ¿no? Agua también, ¿no? Un poco de agua, ¿no? No, agua hay. Agua. Ay. El micrófono, ¿vale? El micrófono. No va. Que ese es el de la cámara. Ah, vale, perdona. No, puede hacerle la pregunta. Lucía, Bueno, que tengo que ir a... me pongo por aquí para Sí. la espalda a todos los conferencias que están aquí. En principio, Pedro, encantada de haberte conocido hoy y nada más bien que preguntas es ratificar todo lo que has estado diciendo. Más que pregunta es ratificar lo que Pedro ha estado diciendo aquí en esta magnífica exposición que ha estado haciendo durante este tiempo. Lo voy a decir muy brevemente, no porque hilado hay conjuntos que a mí personalmente me parecen clave y que verdaderamente estamos y nos lleva a la línea de lo que podríamos decir la salvación. Es obvio que estamos en una época oscura y que el ser humano está llamado al despertar, ¿no? Ya lo han dicho escritores importantes y muy despiertos como Susan Powell, que es una mujer dedicada al yoga. Yo me dedico actualmente hoy al yoga, y ya lo dijo en su libro Despertar Humanos, es decir, el título ya fue altamente sugerente para una llamada a la humanidad. Lo dice también el famoso escritor Eckhart Tolle, me imagino que lo conocerás con el famoso libro del poder de la hora, donde dice que la única posibilidad que nos queda como de supervivencia como especie humana es un cambio de conciencia. Y lo dijo también Christine Lantot, que es en el famoso libro de la mafia médica, que se lo he dejado aquí a mi amigo Enrique y que me imagino que ha leído. Ella dijo una frase brutal cuando dijo, y tú te has referido pues al dinero digital y a todo esto. Ella lo resumió en la siguiente frase, que me parece súper inteligente y clara. Y ella dijo, la sumisión a las máquinas es la maquinación a la sumisión. Ni más ni menos que así, es el gran problema que tienen pues, la mayoría de los adolescentes y
coordinas tú las preguntas. Me ratifico en un segundo punto, es súper importante, y termino aquí cuando él ha hablado del alma, ¿no? Es decir, robar el alma, efectivamente. Esto tiene dado robar el alma me parece que ha sido pues uno de los puntos claves, y no quiere decir, esto se ha ido, no quiere decir que el resto no lo haya sido, no. Pero para mí el punto clave está aquí. Robar el alma cuando ellos están atacando el tema de la espiritualidad. Sé breve, Carmen. De nuestra espiritualidad quiere decir que conocen muy bien ese punto y saben dónde está la fortaleza, es decir, es en nuestro espíritu. Es la única posibilidad y al único que podemos agarrarnos para salvarnos individualmente y como humanidad. Y si nos protegemos nosotros, evidentemente protegemos también a los demás. Es más fácil manejar a una sociedad de leyes, una sociedad de preguntas más que es posible. Sí. Pásame la Perdona, Carmen, es que es una exposición, no es una pregunta, por favor. Pero muy bien, muy bien. Es que lo que pasa es que... No, es que lo que pasa es que hay este señor, luego hay este... No, claro, pero... Bueno, Enrique, en lugar de aquí discutir, hay diferencia de opiniones. Yo termino, como hay un protocolo, yo lo respeto. Es un reto finalmente entre el bien y el mal. Nos imaginemos que una guerra y una lucha entre el bien y el mal, y que depende de nosotros. La única posibilidad que tenemos para vencerlo es, repito, la espiritualidad de nuestra alma. Gracias, Carmen, muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante la exposición de Carmen. Recuerdo ahora un videoclip que me ha enviado precisamente Denis Martos. Denis Martos es el que había sido el ideólogo de CIDAD en Argentina, ahora postrado en la cama, pero acaba de publicar este libro en Argentina, que nos ha enviado 10 ejemplares y lo recomiendo altamente, Los deicidas. Pero me ha enviado una reflexión que viene a cuento con lo que decía aquí Carmen, y son el ejemplo de las águilas. Las águilas viven 70 años, vuelan más alto que ninguna ave, y el cuervo, que es el único que se atreve a picotearle por detrás, el águila no le hace ni caso. Simplemente se eleva, vuela más alto, y llega un momento que el cuervo, la urraca creo que es, no tiene oxígeno suficiente para respirar. El águila, colabora con las demás águilas y cuida el nido junto a su hembra, tanto la construcción del nido como los polluelos. El águila no come carroña, se junta solo con otras águilas. Y muy importante, cuando el águila tiene 40 años, ya es vieja, ajada, gastados las uñas y gastados los picos, se retira sola en las montañas y lleva a cabo un proceso de transformación dolorosísimo. Se arranca el pico, se arranca las uñas, se arranca las plumas para renovarse. Acaba teniendo pico nuevo, garras nuevas, plumas nuevas y vuelve a volar majestuosamente otros 30 años más. Renovarse o morir. El águila no teme las tormentas, no le dan miedo. El águila vuela por encima de las nubes y de las tormentas y planea tranquilamente hasta que la tormenta ha pasado. ¿Para qué nos sirve el ejemplo de las águilas a nosotros? Vuela siempre por encima de las tonterías, por encima de los problemas, por encima de las mezquindades. Busca siempre a los que son como tú, a las águilas. Únete a los más nobles, a los más capaces, a aquellos de los que te puedes fiar, a aquellos que te han demostrado a lo largo de décadas que son leales. Observa por la calle, identifica con tu intuición y únete a ellos. Y no tengas miedo a las tormentas porque siempre las superarás. Pero hacer siempre lo mismo, equivocadamente, y pretender que cambie el resultado es estúpido. Hay que cambiar, hay que renovarse como el águila para conseguir resultados nuevos. ¿Hay alguna pregunta más que sea pregunta? Aquí este señor, y
y luego allí y aquel. Dime. Don Pedro, no quería hacer una pregunta concreta que pueda crear una crítica en ningún sentido, simplemente puntualizar algo que usted ha dicho tangencialmente, que yo tengo de eso un conocimiento de causa superior y creo que es un punto elemental y básico de esta charla ampliarlo. España, 0,9 hijos por mujer. Es decir, dentro de 25 años, España como tal desaparece. Claramente. No geográficamente, pero sí los españoles. Ahora bien, aun en el caso de que se implementaran políticas de natalidad, eso se haría con 8 millones de inmigrantes ya aquí dentro. Es decir, que aunque se implementaran esas políticas, aunque se conociera que el caballo de Troya está lleno de griegos, aunque se conocieran los troyanos, lo supieran, dentro de 25 años, esa natalidad que se pudiera implementar y que ya es necesaria, sería con arreglo a los nacimientos de esos que están aquí ya foráneos, aunque los autóctonos prosiguieran con un incremento de natalidad que ahora mismo está en 0,9 hijos por mujer, aún así ese caballo de Troya está allá adentro y conocemos su contenido. Eso aún conociendo su contenido, eso es un detalle que se ha cogido, que se ha tomado tangencialmente. El segundo es una anécdota. En el año 61 lideró Huari Boumedienne la revolución argelina contra Francia, última colonia francesa en África, y la lideró desde el desierto diciendo un eslogan que fue capital: echaremos a los franceses, primero de Argelia y luego de Francia. Así es. Ese fue el eslogan. Y en tercer lugar, rápido, soy especialista en ginecología, soy ginecólogo y además perito judicial. Cuidado, me he pasado los últimos 35 años de mi vida haciendo diagnóstico prenatal. Es decir, identificando intraútero riesgos de Down, de cromosomopatías, de echeniques intraútero, y la sociedad opta por quitárselos de en medio. El Estado financia esa eugenesia, la paga, la sociedad lo admite y me paga muy bien también a mí por ese diagnóstico. Por tanto, la sociedad se traga lo que le echen, sin ningún problema, Y la eugenesia implantada e implementada en toda Europa y todo Occidente significa exactamente esa identificación de anomalías cromosómicas para su eliminación. Es decir, eugenesia. A veces cuando me tocan los cojones demasiado, ya me aburre mucho tocándome las pelotas, digo, vamos a ver, ante esto que se está haciendo aquí y lo que decían que hacía Adolf Hitler, pues pónganse todas las democracias occidentales en fila india, en la tumba ficticia de Hitler, y díganle, don Adolf, perdónenos, usted tenía razón. Sí. Creo que el IMRAN de Bruselas te da la razón, porque acaba de decir recientemente, ha dicho, estamos tomando el poder en Bélgica, en Inglaterra, en Londres y en Francia. Dice, no tienen ustedes ninguna oportunidad. La única es que nos imitaran, que se casaran ustedes con 4 esposas y empezaran a tener niños como nosotros. Dice, y pese a todo lo dudo. O sea, la confianza que tienen en que ellos van a conquistar Europa es total. Eso es así. Lo que ocurre es que, como he acabado esta conferencia, no solo con malas noticias podemos solventar el tema. Es evidente que la situación es grave, son peligros enormes los que nos rodean, pero de nada sirve rendirnos antes del combate. Es así, tal y como tú has dicho, y el inmigrante, el invasor cultural, es consciente de ello. Y cada vez está más envalentonado y los europeos más acobardados. En ciudades alemanas se ve cada vez más, y francesas, en los barrios donde dominan los inmigrantes, como le dan una paliza sin venir a cuento a un niño blanco por ser el único entre 10, o pegan a una chica blanca, simplemente porque son mayoría. Todos recordaréis la bronca que nos echaba Naciones Unidas cuando teníamos que descolonizar el mundo y se olvidaron de decir que les hemos llevado los ferrocarriles a Namibia, Italia llevó a Etiopía agua, canalizaciones, carreteras y nuevas poblaciones, y con todo lo malo que haya hecho Occidente, también hizo mucho de bueno. Pero ahora que nos han echado del tercer mundo, es el tercer mundo el que viene a Europa. Y es evidente que si tú traes a Barcelona a Calcuta, tendrás los problemas que tiene Calcuta. ¿Algún problema? Ahora, aquel señor, sí. Yo te quería preguntar, Pedro, porque te adelantaste en tu intervención, preguntarte sobre el proceso a elecciones europeas de Liberia y Europa y, bueno,
Bueno, he dicho antes que tenemos que estar dispuestos a no someternos, a rebelarnos, pero he olvidado añadir, y a pagar la factura. Es decir, si te rebelas y no te sometes, el sistema te va a dar con el palo, eso está clarísimo. Pero, si porque te dan palos te retiras, mal asunto es. El proceso lleva 7 años de investigación, en instrucción, finalmente el enemigo, la Fiscalía del Odio, ha entregado el escrito de acusación, 12 volúmenes comentando todos los títulos, libros y autores, criticando a Wagner, criticando a Eysenck, criticando a autores clásicos fenomenales. Entonces ahora cualquier comisario ideológico del sistema judicial español se cree con el deber y el derecho de juzgar la cultura clásica tradicional. Los abogados, un magnífico equipo de abogados que finalmente ya no es un abogado. Hemos tenido que escoger a los 4 abogados mejores que conocemos porque eran 6.000 páginas a leer. Somos el cliente que peor paga a estos abogados. Tienen empresas que les pagan muy bien y no les dan tanto trabajo. Entonces, 4 abogados para los 4 acusados. Y yo espero que las chicas, las 2 secretarias de Librería Europa, Ediciones Ojeda, queden absueltas, porque es un absurdo pretender condenar a las secretarias de Librería Europa solo porque encontraron trabajo en esa librería. Si hubiesen encontrado trabajo en la librería anarquista o sadomasoquista, seguro que no les pasaría nada, ¿no? Entonces, cualquier juez que sea un poco lógico habrá decidido, oiga, pero ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Condenar a las secretarias ahora también? Pero es que está también el diseñador de las portadas, que diseña estas portadas tan bonitas, pues está encausado, porque participa de una asociación criminal que pretende desarrollar, implementar delitos de odio, en su caso diseñando portadas. Hay que dejarlo correr, ¿eh? Dicen, no, pero esto es legal, respetamos la legalidad. Yo digo, sí, pero en la Unión Soviética, los que condenaban a la gente al gulag, al fusilamiento o la horca, eran jueces de carrera y implementaban la legislación vigente, todo era muy legal, pero era una fulanada lo que estaban haciendo, ¿eh? Y cuando en la Revolución Francesa, en la Vendée, aniquilaban a los campesinos, también era legal según la Revolución. Y la República condenó a José Antonio I de Rivera, que acaban de desenterrarlo 80 años después. La excusa fue que es que tenía un arma, pero es que en la República tenía un arma todo Kiski, ¿verdad? Y esto en marzo del 36, mucho antes de que estallara la guerra civil. Dijeron que lo dejen en prisión. Querían matarlo. Y al igual que en este libro Los deicidas de Denis Martos, a Cristo no lo detuvieron para juzgarlo, lo detuvieron para asesinarlo. Los juicios en política son siempre un arma de la política para condenar y reprimir a la disidencia. Pero si somos rebeldes y no nos sometemos, hay que estar dispuestos a pagar la factura. Yo tengo antecedentes penales por haber publicado otros libros, he estado en otras prisiones, he tenido ya 6 juicios, pongan lo que me pongan, yo voy a prisión, eso está claro. Piden 12 años, me parece bestia. Bestia 12 años, ¿eh? Porque la próxima dice, oiga, pues no sé, voy a robar un banco que al menos cuando salga de prisión pues tendré dinero, ¿no? Pero esta gente no lo dice en broma. La prueba la tenéis, Horst Mahler en Berlín, que había sido del Frente del Ejército Rojo, la ETA alemana, hasta que se descubrió, él descubrió que esa no era la vía y acabó en el campo revisionista, ¿no? Por hablar en televisión junto a un jefe de la comunidad judía y darle su opinión, 13 años en prisión, que ha cumplido hasta el último día, con una pierna de menos por diabetes. Es fuerte, ¿eh? Pero es así. Ha cumplido los 13 años de prisión. ¿Preguntas? ¿Perdona? Un lío.
es comprensible tu duda, pero hay una cosa muy importante política. Las situaciones complejas tienen causas complejas y a menudo también soluciones complejas. Por ejemplo, Hitler, el nacionalsocialista, pactó con Stalin y Ribbentrop y Molotov hicieron un pacto de no agresión. Según esto, los nacionalsocialistas tendrían que decir: este Hitler y este Ribbentrop son unos traidores, porque pactaron con Stalin. Claro, Stalin pactó con Hitler solo porque pretendía que Alemania se desangrara en la lucha con Occidente, con Francia e Inglaterra. Y Hitler pactó con Rusia porque dijo: yo en dos frentes no puedo ganar, tengo que ayudar a los rusos para vencer a los occidentales o al revés. Finalmente, como detrás de occidentales y soviéticos estaba la dimensión desconocida, la guerra fue unida contra Hitler. Causa de esa guerra fue también el chauvinismo británico y francés. Y también, hay que decirlo, parte del chauvinismo prusiano-alemán con su conquista de los territorios orientales de Rusia. Entonces, me está diciendo, ¿Rusia es la reserva de Occidente étnicamente? No lo sé. Es una frase famosa de León de Grel. A lo mejor el futuro está en un joven ruso donde defenderá a Europa. No lo sé, pero es una frase poética y la posibilidad existe. Lo cierto es que hoy en día, en la Rusia de Putin, la gente va a misa, la gente va a la iglesia y el líder Putin se persigna, va a la iglesia. Si lo hace por teatro o por política no lo sé, pero Stalin no lo hacía. Tampoco lo hacían sus sucesores hasta Andropov o hasta Gorbachev. Y su discurso, los discursos de Putin, tampoco sé si son honestos o no, pero ningún político occidental dice: no queremos la política LGTB en Rusia para nuestros niños. Eso está bien. Y dice: dejamos en Rusia a todos los homosexuales que hagan lo que les dé la gana en su casa, pero que no adoctrinen a los niños en los colegios. Esto lo ha dicho. Y luego ha criticado y ha dicho: en Occidente las masas de inmigrantes musulmanes están conquistando vuestras ciudades. Algún amigo me ha dicho: bueno, pero es que en Rusia también viven musulmanes. Sí, pero son musulmanes que son rusos desde hace 500 años. No vienen de continentes extraños. Entonces, los problemas son siempre complejos y requieren soluciones complejas. Estamos en medio de una batalla mundial. Y lo que me da mi confianza en favor de Orbán, o de Putin, y un poquito, muy poquito, de Meloni, es el odio que le tienen los medios occidentales, el odio que le tienen los diplomáticos occidentales y los deseos de guerra, de aniquilamiento contra Rusia. Pero no solo porque se quieran quedar con su oro, su petróleo, sus bosques, sus minerales, sus grandes extensiones entre Polonia y Japón, sino porque saben que si gana Rusia, cabe la posibilidad, y digo solo cabe, de que el cristianismo volviera a ser la fe generalizada de Europa. Ahí queda eso. Una más y ya está, una más. Hay dos. Bueno, estaba antes, sí, estaba antes. La última. Pedro, no sé si esto será pertinente o no, pero desde el principio estamos oyendo que la prensa cita a Putin diciendo que vamos a desnazificar a Ucrania. Pero yo todavía no lo acabo de entender bien. Se han visto algunas tropas, supuestamente con el Sol Negro y algún que otro, pero a lo mejor es una información. Es una fácil explicación. Nazi es siempre el otro. Es decir, para los occidentales, el nazi es Putin, lo dice la prensa, lo dicen los diplomáticos, es un nazi que quiere conquistar el mundo. Lo mismo que decían de Hitler en el año 39, mientras polacos, chusmas polacas y servicios secretos británicos masacraban a la población civil alemana en Pomerania y Prusia Oriental. Para los antiguos comunistas, actuales funcionarios en Rusia, los nazis son los ucranianos, porque cuando la Wehrmacht alemana entró en Ucrania, Ucrania recibió con brazos abiertos a la Wehrmacht alemana. ¿Por qué? Porque la KGB y los servicios secretos de Stalin habían aniquilado a 7 millones de ucranianos
masacrados de hambre solo porque eran cristianos ortodoxos. Y efectivamente, Bandera y sus tropas eran favorables a la Alemania de Hitler, es cierto. Pero la pregunta decisiva aquí es, ese tanque, ese soldado ucraniano, que va con un tatuaje, una cruz gamada en la mochila, ¿por quién combate? Está combatiendo por Zelensky. Zelensky no puedes decir que sea nazi. Aparte de corrupto y de ser un personaje decadente, es de origen judío, lo cual no quiere decir nada, pero me refiero, nazi no puede ser este señor. Pero además este señor es una marioneta de Soros, es el que paga, y de Occidente, de la política de Biden y del Pentágono para destruir Rusia. Entonces, esas tropas de supuestos camaradas y voluntarios europeos que van a Ucrania a una guerra civil que no nos conviene entre un mismo pueblo, porque rusos y ucranianos son cristianos, son blancos, son eslavos. Originariamente Rusia se fundió en Kiev. Rurik el vikingo, los varegos suecos, fundaron Rusia en Kiev. Ucrania, la tierra de frontera. Luego, la historia ha hecho que la Unión Soviética creara la República Ucraniana y los desmanes del comunismo y de la KGB han hecho que los ucranianos identifiquen Rusia con comunismo. Pero el comunismo ha desaparecido en Rusia. Puede que quedara algún antiguo funcionario que tenga simpatías, ¿verdad? Pero no hemos de quedarnos en la cosmética. A mí ya no me dice nada alguien que lleve graduada un sol negro. Está lleno de sonaos con un sol negro en los gimnasios. Y hay gente que dice, si estos son de los míos, yo ya no me siento de los míos. Entonces hay que sentirse de los sanos, de la gente que es sana, que es disciplinada, que es culta, que tiene fe, y no de la cosmética. Eso no desdice en absoluto que haya personas idealistas que equivocadamente puede ser, o creyéndoselo, vayan a combatir a Ucrania pensando que combaten por la genética ucraniana. Pero en realidad, si Ucrania gana esta guerra, podemos dejarlo aquí claro, harán de Ucrania lo que han hecho de Londres, de París, de Madrid y de Berlín, lleno de LGTB, educación sexual en los colegios para 8 y 9 años, y destruirán y derribarán las iglesias. Mi respeto para aquellos que van a luchar por sus ideales, pero hay que analizar la situación geopolítica y a quién defienden esos soldados. Gracias. La última, 5 minutos, y después de la última intervención de tu pregunta, 15 minutos de descanso. Quien quiera comer un poquito, aquí hay, ¿vale? La última pregunta. Quien quiera puede firmar porque luego no habrá tiempo. Y el que haya comprado libro, que quiera tener un autógrafo, una firma, aprovechamos estos 15 minutos para Medagui y Varela, ¿vale? En estos 15 minutos. Última pregunta. Pedro, te agradezco muchísimo que haya venido por aquí Y es un honor para mí venir a Sevilla. comparto totalmente el planteamiento que hace usted sobre la trayectoria que estamos viviendo en Europa, en España. Pero usted habla de una lucha espiritual en el fondo, de acuerdo. Pero así sucintamente, ya en la última pregunta y tal, yo que soy español, que me siento de profundas raíces españolas, que tengo convencimiento que España tiene todavía un papel muy importante en la historia que falta, o sea, que tenemos que vivir. He echado de menos que usted comente la parte más importante de un luchador espiritual, la oración y la Eucaristía. Muy bien, me gusta mucho la pregunta que haces porque forma parte de nuestro gen político e histórico. Tenemos a Isabel la Católica, que es una de las más grandes hombres, una auténtica feminista de las clásicas, que a pesar de la leyenda negra de los protestantes holandeses, franceses, ingleses, envió a los españoles a América, no a dominarlos, como dicen, no a aniquilarlos, sino
a hacerlos ciudadanos de la corona y a convertirlos a la fe. Les llevamos lo mejor que teníamos, que era la cultura y la fe. Y en 50 años aquellos españoles enormes recorrieron distancias kilométricas, miles de kilómetros entre México y la Pampa Argentina. Y solo 50 años después inundaron toda América de universidades. En todas las capitales de las provincias americanas, España creó universidades cuando en las colonias británicas o francesas no había ni una. En Norteamérica tuvieron que esperar a 1653 para el primer college. En Portugal, en Mozambique, la primera universidad en 1968. España había creado en menos de 100 años las mejores universidades del mundo en toda la América hispana. Catedrales, conventos, iglesias. Hizo volver a Colón a América y llevarse a los indios que traía esclavizados, porque dice: no podemos tratar a los ciudadanos, a los súbditos de la corona como esclavos, devuélvanlos a su lugar. Y todas las tribus originarias de América se sentían unidas a España. Pensemos que la América prehispana no es el cuento rusoniano que nos quieren hacer creer. Había indios caníbales, había aztecas que se guardaban a los guerreros enemigos para comérselos y habían hecho de la carne humana su alimento principal. Había otros que vendían a las mujeres para prostitución. Era un infierno para todas las naciones indias esclavas. España los liberó de aquel infierno. Y esa misión española de hispanidad en América es lo que ha hecho de nosotros una potencia mundial. De ahí el odio de la dimensión desconocida en primer plano, las logias masónicas y por supuesto los protestantes, para esconder sus propios crímenes. Pensar que en Norteamérica obligaba el gobierno a enviar mantas con virus de la viruela para matar a los indios, por ejemplo. Están aniquilados los indios de Norteamérica. En Sudamérica están todos ahí. El que no es indio es porque ya es medio español. Entonces, esa misión de lucha por la cultura y por la fe es nuestra tradición histórica y es la que deberíamos llevar a cabo en el futuro. Probablemente nunca construiremos un Mercedes tan bien como lo hacen los ingenieros alemanes. Y no enviaremos un cohete a la Luna como lo hace la NASA. Pero nuestra misión mística en la historia es fundamental y probablemente sea por ahí por donde España seguirá encontrando su camino histórico. Gracias. Vamos a comenzar el acto. Todo acto público, desde un tiempo hacia acá, se leen unas normas que por favor pedimos a todos los asistentes que se cumplen. Entonces vamos a leerla tal cual son. No lleves bandera ni pancartas, solo se permitirán las que reparta la organización. Apoya las consignas y cánticos que se lancen por la megafonía de la organización. No improvises. No respondas a insultos ni a provocaciones. Invita a los medios de prensa, si los hubiera, a dirigirse siempre a los miembros de la organización. Mantén en todo momento el orden y respeta las indicaciones de los responsables de seguridad. Pues bien, una vez leídas las normas, comienza este acto político. Un acto político que también quiere rendir homenaje a todos los falangistas, a todos los patriotas que asesinaron aquí en este mismo sitio hace años. Y lo vamos a seguir haciendo aunque no les gusten, igual que no les gusta vernos en los autobuses, ni en los carteles de carretera, ni les gusta ver nuestras camisas azules, ni les va a gustar el domingo ver nuestras papeletas en las mesas de votaciones, pues nos van a seguir viendo. Y ahora para empezar ese homenaje, como siempre, se leerá la oración a los caídos. Buenas tardes, gracias por venir en nombre de la Hermandad de la Vieja Guardia. Lo primero, un recuerdo
al que fuera nuestro anterior presidente, Carlos Batres Arnaz, que el año pasado estuvo aquí, en este mismo lugar, y que dijo que ojalá Dios quisiera que estuviera el año siguiente. Dios lo que quiso es que subiera a los luceros. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar, con su sacrificio generoso, a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Y hoy vienen a pedir, con vergonzosa ingencia, delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor e imponente de clase, de partido, de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabras de profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. A continuación, una camarada depositará las 5 rosas en el monumento a los caídos. Y como siempre, un par de camaradas de la Hermandad de la Vieja Guardia depositarán la corona en el monumento a los caídos.
Bueno, y después de este homenaje merecidísimo, vamos a dar comienzo el acto político. Y para no tardar, quiero dar ya la palabra al representante de Falange Española Junts en el Senado, Martín Inestrillas. Adelante, Martín. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. No ha importado nunca cuál sea el número. Si ligamos, y será la última referencia, el pasado con el presente, nos daremos cuenta de que este cuartel de la montaña tiene un simbolismo muy importante. Menos de 200 camaradas de la Falange estuvieron allí dentro. Perdieron la vida, fueron asesinados. El resto permanecieron en la clandestinidad hasta que fueron capturados o hasta que lograron pasarse al otro lado para seguir combatiendo. Así es que es obvio que nunca nos ha importado el número. Y en unas elecciones tampoco. Prueba de ello es que yo mismo he prometido que si llego a salir senador acudiré con toga blanca y coronita de laureles. Tal es el respeto que me merece a mí esa institución, en general el Parlamento y en general las instituciones democráticas. Hay quienes en esta campaña, magnífica campaña, nos han acusado de todo, porque parece que la batalla se libra por ahí arriba entre las derechas y las izquierdas más o menos sistémicas, pero la verdad es que los codazos, los golpes bajos y los puñetazos se libran también por debajo de la cintura en todo nuestro entorno. Hay quienes nos han acusado de capitalizar o de utilizar el rostro de José Antonio, la camisa azul, el cara al sol. Hay quien nos ha dicho que solo pensamos en la Falange, en José Antonio y en el pasado. Pues bien, tengo que confirmarles que sí, que pensamos en José Antonio, que pensamos en el pasado, que pensamos en todo eso de lo que nos acusan, porque como todos los muros fuertes, como todos los contrafuertes, es el lugar donde nos apoyamos para no dar un paso atrás. Esta campaña creo que ha sido una campaña brillante, pese a lo que la gente, a los que me estaban